Aleluya. Gracias por la presencia de cada uno en esta mañana, hermano. Hoy les quiero compartir un tema que espero que lo lleven en su corazón, porque forma parte de algo muy precioso que Dios anhela afirmar en nuestras vidas. El título del mensaje en esta mañana: recibe un corazón íntegro. No se trata de buscarlo, se trata de recibirlo, porque Dios ya ha hecho la provisión justa y necesaria, y tan solo Él requiere de nuestra atención y nuestra disposición para que nuestra vida interior esté pronta, receptiva a lo que el Señor quiera manifestar en nuestras vidas y producir a través de la obra preciosa del Espíritu Santo, la cual con toda seguridad va a ser establecida en el nombre de Jesucristo el Señor. Estábamos viendo en los últimos domingos la importancia de correr la carrera de la fe. El que corre una carrera física, esas carreras que podemos observar, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, pone en acción su estructura ósea, sus músculos, todo su organismo se activa, pero requiere sobre todas las cosas de un corazón saludable. Un famoso futbolista muy conocido, el Kun Agüero, un muy buen jugador de fútbol, se destacó por años en las grandes ligas, pero llegó el tiempo en el cual detectaron que en su corazón había una anomalía, y eso puso el freno a su carrera. Así como en la carrera física necesitamos un corazón saludable, también en la carrera del cristiano, que es la carrera espiritual, se requiere firmeza en los músculos de la fe, se requiere firmeza en la paciencia, se requiere firmeza en la perseverancia, se requiere firmeza en la templanza, pero sobre todo se requiere un corazón íntegro para no perder el enfoque. ¿Saben una cosa? El enfoque es primordial en la carrera, porque es la manera en la cual podemos descubrir que aunque muchas veces aparecen dificultades, se levantan muros de oposición, allí, por medio del poder del Espíritu Santo, encontramos que al tener claramente definida nuestra meta, nuestra fe se transforma en una roca inconmovible y toma la forma de una convicción. El que tiene convicción no va a ser movido fácilmente del lugar donde su vida está establecida, la cual es Cristo. Un corazón íntegro es un corazón enfocado. Un corazón enfocado es un corazón con convicciones, es un corazón saludable, un corazón que está firme en la verdad de Dios. No me importa lo que conozca de lo que el mundo ofrece, lo que en verdad importa, y Dios lo sabe,
de una manera exclusiva y a través del Espíritu Santo lo está queriendo revelar a nuestras vidas, es que nuestro corazón esté firme en la verdad de Dios. Un corazón íntegro. Miren lo valioso que es un corazón íntegro. Es la mejor protección contra las pequeñas zorras. ¿Te suena eso? Es la mejor protección contra los dardos de fuego del enemigo. Es la mejor protección contra las acechanzas del maligno. Es la mejor protección contra las pequeñas zorras que siempre intentan penetrar en un corazón dividido. Hay una frase en la Biblia. ¿Sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Lo voy a decir de nuevo. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y eso hace que el peso de este libro tenga una diferencia radical con el peso de cualquier otro conocimiento que el mundo te pueda ofrecer. Pero hasta que no tengas la convicción, no lo vas a apreciar, no lo vas a valorar, no lo vas a entender. Hay una frase en la Biblia, la palabra de Dios, que nos guía a un corazón íntegro. ¿Qué es integridad? Yo una vez, me acuerdo hace muchos años, pensé en esto. Integridad es que del lugar donde te miren, te ven igual. Si te miran de arriba, si te miran del costado, si te miran de atrás, si te miran de abajo, te ven igual. Porque eres lo mismo. No hay una división, hay integridad. Un corazón íntegro es algo muy valioso a los ojos de Dios. Dios ama sobre todas las cosas el corazón íntegro. Claro que te ama a pesar de que somos pecadores, nos ama. Pero sobre todas las cosas, Dios ama un corazón íntegro y en Él se deleita teniendo comunión. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia nos guía a un corazón íntegro y al mismo tiempo nos advierte en forma clara sobre el peligro de un corazón dividido. ¿Saben por qué es peligroso un corazón dividido? Porque tiene consecuencias fuertes. Pablo le dijo a Timoteo, hace un tiempito atrás mi esposa recordaba este texto, porque fue el texto que nos predicaron en la graduación del seminario en la cual participé, la primera graduación del seminario aquí en Formosa, año 1989. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Sergio, ten cuidado de ti mismo. Pero además le dijo, y de la doctrina que abrazas, esa doctrina que forma parte de la esencia de tu carácter, porque constituye lo que tú crees, pero al mismo tiempo, cómo lo crees. Y el cómo lo crees tiene que ver en el cómo interpretas lo que Dios ha revelado. Y cuando te apoyas en la interpretación de un hombre, corres problema.
porque el único que te puede dar luz en la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo de Dios. Así que ten cuidado cuando recibes doctrina de la interpretación de un hombre. Ten cuidado, porque eso va a determinar cómo crees. Ahora acompáñenme, por favor. Este es un tema muy importante, querido hermano. Espero que esto caiga en tu corazón y que te lleve por tiempo a meditar y reflexionar en esto. Dice la palabra de Dios, y la leemos en esta mañana en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en 1 de Timoteo, capítulo 4. Y esta es la lectura bíblica. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al 16. Entre tanto que voy, el apóstol Pablo está escribiendo después de haber salido de su primer encarcelamiento. Pero él sabía que estaba próximo el segundo encarcelamiento. Por lo tanto, invertía su tiempo llevando consejo oportuno, sabio, apropiado a su hijo espiritual. Y él le dice: voy a visitarte, pero entre tanto que voy, mientras espera ese tiempo, hay algo importante. Dios no quiere hijos vagos. Dios quiere hijos ocupados. Y Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate. Pero ocúpate en lo que es bueno. Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la exhortación. Y habiendo hecho estas dos cosas, ocúpate en la enseñanza. Qué triste es cuando hay maestros que enseñan y no han experimentado las primeras dos partes. Cuando Timoteo recibe el testimonio de Pablo, él sabía que la lectura en la cual tenía que estar enfocado era el testimonio de las Sagradas Escrituras. No le decía: ocúpate en cualquier conocimiento, ocúpate en eso que permanece, en eso que tiene poder y autoridad del cielo para afirmar tu vida, a fin de que tu corazón permanezca enfocado. Ocúpate en la lectura. ¿De qué cosa? De la palabra. Ocúpate en la exhortación. Y algunos interpretaron que esto era pararse en un púlpito y retar. No. Pablo le decía que esa lectura tenga consecuencia en tu vida. Y la expresión de tu vida, lo que tú vives, sea una exhortación a los que te miran. Y habiendo hecho esto, habiendo adquirido en tu corazón el testimonio de la verdad de Dios que permanece para siempre, y habiéndote ocupado en vivir esa palabra, entonces haz lo que tienes que hacer. Enséñalo, porque eso tendrá consecuencias. Y le sigue diciendo, versículo 14, no descuides. Cuando viniste al Señor, hay algo precioso que Dios depositó en tu vida. Quizás todavía ni siquiera lo descubriste, pero ¿sabes qué? Dios colocó en tu vida a través del Espíritu Santo un don. Y ese don te fue dado para que sea ejercitado en el ministerio de la iglesia, a fin de llevar a la iglesia al crecimiento, a la medida de la estatura, de la plenitud en Cristo. Por lo tanto, Pablo le está diciendo, no lo descuides, está en tu vida, y le dice cómo llegó a su vida. No descuides del don que hay en ti,
que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio hablaba de un consejo de ancianos que instruía a la iglesia y que ordenaba el ministerio de la iglesia. Ahora, es interesante que Pablo era parte de ese presbiterio. Se podría decir que era el mentor, era la cabeza. Porque luego, en la segunda carta, la que él escribe estando en su segundo encarcelamiento en Roma, él le dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Pero ya no le dice por la imposición de la mano del presbiterio, por la imposición de mis manos. Pablo le había entregado en profecía el don que Dios estaba señalando para la vida de Timoteo. Y Pablo le dice: no descuides. Significa que Timoteo sabía lo que Dios había ministrado. Y entonces en el versículo 15 vuelve a reforzar la importancia del trabajo en la obra del Señor. Ocúpate. 2 veces en este corto pasaje que vamos a leer aparece la palabra ocúpate. No estés de balde, ocúpate. Haz algo en la obra del Señor, ocúpate. Hay lugar en la obra del Señor, ocúpate. Ocúpate, ocúpate, ocúpate en estas cosas. ¿En qué? En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. ¿En qué más? En no descuidar el don que hay en ti. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ella. No se trata de un momento, se trata de algo continuo. Se trata de perseverancia. Permanece en ella. ¿Para qué? Hay un propósito. Para que tu aprovechamiento, la bendición que obra en ti, sea manifiesto a todos, llegue a muchos. Y entonces termina este pasaje con la frase fundamental en la cual voy a tratar de transmitir algo en esta mañana. Ten cuidado de ti mismo. Dios me habla a mí. Ten cuidado, Sergio. ¿De qué cosa, Señor? De ti mismo. Ten cuidado. Y de la doctrina. Persiste en ello. No es cuando escuchas la palabra, sino cada vez que el Espíritu Santo te la recuerda. Porque al guardar la palabra, el Espíritu Santo es fiel en recordártela. No diga después no lo sabía. Porque si no lo sabías es porque antes no te ocupaste. Y porque no te ocupaste, por supuesto, el Espíritu Santo sabe que no hay interés. Pero cuando te has ocupado, el Espíritu Santo, aun cuando muchas veces, a causa de lo limitado que somos, no podemos tener un conocimiento de tanta abundancia y riqueza que hay en la palabra. Sin embargo, el Espíritu Santo viene y nos recuerda. Ustedes no se imaginan las veces que yo estoy escribiendo un mensaje y de pronto, se enciende una palabra. ¿De dónde salió? No sé. El Espíritu Santo la colocó allí. Y yo no puedo ser indiferente porque sé que eso que Dios está ministrando es algo importante para mi vida. Y lo va a hacer para otros. Por lo tanto, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Son 2 cosas separadas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, en el sentido de que podrás correr con felicidad y éxito hasta el final, llegando a esa meta preciosa.
es muy buena la introducción que hace Pablo para llegar en este pasaje al tema principal. Porque el tema principal, lo que Pablo tenía en mente mientras les va escribiendo esta epístola a Timoteo, era lo que destaca allí en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero en la introducción a ese tema fundamental, Pablo le dice, entre tanto que voy, ocúpate. Y le dice, persevera sin descuidar el don que recibiste. Pero entonces Pablo exalta algo que es muy importante. Ten cuidado de lo que es valioso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta frase que el apóstol Pablo señala a su hijo espiritual, Timoteo, tiene una profundidad y una riqueza extraordinaria. Voy a tratar de mostrarles en unos minutos. Expresa lo invalorable que es vivir en acuerdo con la fe que digo profesar. ¿Qué es la profesión? Todo lo que hago. En un tiempo la profesión de Walter era empleado bancario. Hoy su profesión es diferente. Pero lo que hace hoy para él es importante. Por eso Dios destaca que lo que estoy haciendo es hoy sea en acuerdo con aquello que yo creo importante. Porque esa es mi fe. Es invalorable vivir en acuerdo con la fe que digo profesar. Es decir, todo lo que hago siempre responde a algo que creo. Yo no hago nada por casualidad. Si lo hago es porque antes lo pensé. Y si lo pensé es porque algo que ocupa espacio en mi vida y forma parte de aquello que yo creo que es importante. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué es un corazón íntegro? Porque esa es definitivamente la verdad que está siendo destacada en este pasaje. Un corazón íntegro es un corazón conectado a la palabra de Dios en fe y en obediencia. No alcanza simplemente con decir yo creo. La fe es viva cuando es puesta en acción y hay por lo tanto obediencia. La frase de Pablo tiene dos partes separadas. La primera dice, ten cuidado de ti mismo. La segunda, y de la doctrina. Pero ambas, como vemos, aunque están separadas, son cosas diferentes, van unidas de una manera continua. Por eso Pablo le dice, persiste en ello. Pablo utiliza claramente esta palabra, persiste. Eso significa persevera. No sea asunto de un día, de una ocasión, de una oportunidad, de una necesidad. No, que sea parte de una convicción. No es un asunto de un momento. Es la consecuencia de algo que está establecido firmemente en mi corazón. Y por lo tanto es algo continuo.
porque he entendido que su resultado, el resultado de vivir con un corazón íntegro, es un asunto vital, es un asunto de vida espiritual. Pero vamos a tratar de separar las dos partes de la frase. La expresión ten cuidado de ti mismo se refiere al estilo de vida personal. Se refiere a los hábitos. Se refiere a los sentimientos y deseos. Está conectado con los planes y proyectos personales. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos? Ten cuidado de ti mismo. Pero además Pablo le dice, ten cuidado de la doctrina. Y este es un punto muy importante. En el mundo espiritual estamos saturados de esta frase, sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina. ¿Por qué esta iglesia tiene esa doctrina? ¿Por qué esta iglesia tiene esa doctrina? Y en verdad, ¿se conoce que es sana doctrina? Porque todo lo que yo escucho está conectado con la interpretación de una organización, de un hombre. Y a eso lo definen como sana doctrina. Entonces surgió en el mundo antiguo que había dos ponencias que prevalecían. Una era la sana doctrina de Arminio, la otra era la sana doctrina de Calvino, la otra podía haber sido la sana doctrina de Lutero. Y en definitiva, ninguno de ellos tenía la verdad, porque la única verdad se encuentra aquí en la Biblia, la palabra de Dios, la cual definitivamente es la sana doctrina. Claro, muchas veces nos ocupamos lo que enseña una organización, un nombre. ¿Saben por qué? Porque es cómodo. Total, es algo que está transmitiendo y eso me desliga, creo yo en mi pensamiento, del compromiso de ir a la palabra y nos transformamos en unos vagos. Porque mamamos y recibimos todo lo que nos tiran sin tener el filtro para poder realmente conocer qué es sana doctrina. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la doctrina, le estaba diciendo, ten cuidado de lo que dices creer en relación a Dios. Esta palabrita doctrina en la Biblia es una palabra fundamental para la fe. Está conectada a unas palabras en el griego que tienen que ver con instrucción, con enseñanza. Por ejemplo, la palabra en el griego didache, o didáscalos, o didascalia, las cuales son utilizadas para enseñar a través de la palabra doctrina la revelación dada por Dios con relación a la verdad, tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Será que es verdad que Dios dice a la palabra revelada, no le quites nada, ni le añadas nada? Si es verdad, es motivo de un llamado de atención. El Salmo 119, versículo 160, afirma el testimonio de la verdad que ha sido revelada por medio de la palabra inspirada
inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. No le añadas más nada, si ahí está completa la verdad. ¿Por qué te afanas tanto por recibir la instrucción de una organización o de un hombre cuando la verdad la tienes aquí? Ocúpate aquí. Y vas a invertir muy bien tu tiempo. La suma de tu palabra es verdad. Desde Génesis capítulo 1 y el primer versículo hasta Apocalipsis, la suma de tu palabra es verdad. Pero no termina ahí el texto. Dice, y eterno es todo juicio de tu justicia. Eso significa que el desarrollo de la historia de la humanidad siempre va a estar sujeto al gobierno soberano de Dios. Diga lo que diga el hombre, no importa, siempre va a estar sujeto al gobierno soberano de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 enseña que la verdad, esa verdad que forja un corazón íntegro, esa verdad tiene la firma de Dios. Toda la palabra ha sido inspirada, por lo tanto tiene el soplo de Dios, la cual le da valor y autoridad. La Escritura, las Sagradas Escrituras, tal como Pablo las conocía, tienen inspiración verbal y plenaria. Cada palabrita, aun cuando hable del pecado, Dios está revelando verdad y tiene el soplo de Dios. Y la plenitud, el logos completo, tiene la inspiración de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Por qué es útil? Porque es inspirada. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, útil para declarar doctrina. ¿Mediante qué cosa Dios declara doctrina? Mediante la verdad que ha sido revelada. Pero no queda allí Pablo, sino que inmediatamente en el versículo que continúa, Pablo dice, versículo 17 de 2 Timoteo capítulo 3, él habla allí del propósito de la doctrina en la vida del Hijo de Dios. Y fíjense qué importante que es la doctrina. ¿Qué dice Pablo en 2 Timoteo 3:17? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, íntegro, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. De tal manera que la vida del Hijo de Dios, por las Escrituras y el testimonio del Espíritu Santo, podemos nosotros afirmar: la vida del Hijo de Dios debe estar continuamente ligada, en acuerdo con la doctrina. ¿A fin de qué? A fin de ser una vida con propósito. Y acá quiero detenerme en esta palabrita tan importante: vida. No se trata solo de un cuerpo que respira. ¿Vos estás respirando?
Sí, está aquí, está respirando. No se trata solo de un corazón que late. ¿Tu corazón late? Claro que sí. Sangre está corriendo por tus arterias. No se trata solo de eso. Porque eso, respiración, corazón que late, responde solamente a un evento, la vida física. La vida del hombre es un todo, no es en parte. No somos entes separados. Ya está. He alguna vez confesado que Jesucristo es mi Salvador. Ya está. Ahora no importa la manera en que yo ande. Mentira del diablo. Importa y mucho. Importa y mucho. Porque la manera en que anda responde a la manera en que crees y cómo crees. La vida del hombre es un todo. Involucra 3 partes bien definidas en la palabra de Dios. Y en cada una de ellas hay un propósito específico de Dios. Vamos a leer, por favor, acompáñenme a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Allí el apóstol Pablo empieza a dar una serie de consejos. No los voy a leer todos, pero voy a arrancar intencionalmente. Sí, porque lo pensé. Voy a arrancar intencionalmente en el versículo 17. Antes hay otros consejos, pero arranco intencionalmente allí. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 5 y 7? Orad sin cesar. ¿Qué es algo que no cesa? Algo que no termina. ¿Sí? Orad sin cesar. Orar no es simplemente venir, quebrar tus rodillas y clamar a Dios. Orar muchas veces significa, mientras vas caminando y pensando en lo que tienes que hacer, recordar que tu ayuda y tu proveedor es Dios. Y en ese pensamiento buscar a Dios, entendiendo que necesito de su guía y su dirección. Quizás estoy parado en la cola de un banco para pagar mis cuentas y de pronto estoy haciendo allí cálculos en mi mente. Voy a pagar esto, voy a pagar lo otro, estoy sumando. Parece que estoy en problemitas porque no me cierra todo. ¿Qué haces allí? ¿Reniegas? No, ora a Dios. Clama al Señor. Quizás necesites sabiduría de Dios para saber cómo administrar los recursos que Dios te da para que sean suficientes. Si Dios te da poco, en la sabiduría de Dios lo poco te va a alcanzar. Y si Dios te da mucho, en la sabiduría de Dios verás que en lo mucho serás en las manos de Dios un instrumento de bendición para muchos. Los otros días encontré en la cola, fíjense qué interesante. Tenía que ir a comprar la orden médica a mi esposa. Había una cola feroz para comprar la orden. Y atrás mío había un señor, un locutor de radio, muy conversador. No estábamos equiparados, ¿no? Pero cuando él me empezó a conversar, entonces tuve la oportunidad también. Y él me decía esto muy importante: mi padre me enseñó que nunca debo comer más allá de la soga. Yo le miré. Dice, sí, de la soga de lo que yo puedo.
Mi padre también me enseñó que todo lo que haga en la vida, en algún momento lo voy a cosechar. Wow. Yo le dije, ¿qué verdad es esa? Esa es una ley espiritual inquebrantable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Orad sin cesar. ¿Saben que uno de los cultos más asistidos tendría que ser el culto de oración? Yo pregunto, ¿por qué no te determinas a vencer los obstáculos y venir a ese tiempo? ¿Será que estás creyendo en eso? Yo sé que hay muchas razones para excusarnos. Yo lo sé perfectamente y lo entiendo y lo acepto. Pero hay circunstancias de la vida en las cuales somos llamados por Dios a vencer esos obstáculos. ¿Sabe cuál es el problema cuando no te determinas a vencer un obstáculo? Que muchas veces vas a aceptar las cosas tal como son, creyendo que solamente tiene que ser así, porque te transformas en un conformista. Y al punto alguno de llegar a ser fatalista. Y entonces dicen, no, pero sí, las cosas van a suceder igual. Mentira del diablo. Lo que nos perdemos en un culto de oración, que en el caso de esta iglesia es un culto de oración y de enseñanza bíblica, y vaya que la hay, muy buena enseñanza. Te estás perdiendo mucho. A mí no me afecta, sinceramente les digo. Algunos se quebrantan cuando de pronto no tenemos música. A mí lo único que me llena es venir, estar en la casa de oración y saber que voy a tener ese tiempo para encontrarme con Dios, encontrarme con los hermanos y disfrutar de lo que Dios quiere manifestar en su amor y misericordia. Nada más. Si tenemos música o no tenemos, no importa. Para mí es secundario. Para mí lo importante es venir a encontrarme con Dios y tener ese tiempo junto con la iglesia del Señor. ¿Cómo está tu fe? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo empieza a dar una serie de consejos. Comencé intencionalmente, lo dije, para que nadie argumente nada con respecto al predicador. Sí, empecé intencionalmente. Orad sin cesar. Y entonces Pablo dice, dad gracias en todo. Porque cada vez que tú afirmas tu relación con Dios, poniendo los cimientos de tu vida en la palabra, tenés motivo para dar gracias. No va a ser una gracia forzada, va a ser algo natural que brota del corazón agradecido. Ahora, hay un problema. Pablo dice, no apaguéis el espíritu. Alguna vez yo les mencioné los 3 problemas que tenemos con respecto a la obra del Espíritu Santo. Bueno, este es uno. No apaguéis el espíritu. Y enseguida nomás, dice Pablo, no menospreciéis la profecía. Ahora es interesante. Cuando Pablo habla de profecía, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de la palabra inspirada, viva y actual, la palabra rema, que en el momento en que la iglesia esté reunida, el Espíritu Santo está comunicando por medio del testimonio que viene a través de la palabra. Palabra rema es una palabra actual dirigida para la condición personal en ese momento de tu vida. Esto que le estoy diciendo hoy, un corazón íntegro, es una palabra rema, querido. No nació en mi corazón, discúlpame si estás pensando eso. Eso no fue intencional, fue dirigido por el Espíritu Santo. Porque yo estaba pensando predicar otra cosa.
Y mientras voy armando el mensaje, surge esto, y definitivamente entiendo que esto era lo que Dios quería. Palabra rema, algo actual, algo que tiene poder y autoridad para bendecir tu vida en la condición personal en lo cual te encuentras en este momento de tu vida. ¿Qué significa eso? Que necesito recibir un corazón íntegro. Lo necesito. Y ¿sabe una cosa? Por causa de menospreciar la profecía, la palabra rema que Dios tiene en cada reunión de su iglesia, ¿sabe qué pasa? Yo sé que muchos van a resistir esto, yo lo sé en mi espíritu. No me importa, lo voy a decir, porque tengo convicción de lo que digo. ¿Saben qué es lo que pasa cuando menospreciamos la profecía, la palabra rema? Apagamos el espíritu. Aunque te duela, te lo tengo que decir, porque yo lo he vivido muchas veces en mi vida. Cuando estaba enfermo hace muchos años atrás, con una hepatitis fulminante, había un varón que iba y me visitaba. Y un día este varón se atrevió a decirme estas palabras: Sergio, ¿sabes una cosa? No es bueno que no seas constante en tu asistencia a la iglesia. Wow. Yo le doy gracias. Ese varón ya partió con el Señor. Le doy gracias porque sabía que esa palabra yo necesitaba. ¿Por qué crees que venir a la iglesia o no venir da lo mismo? ¿Realmente crees eso? ¿Y sabe cuál es el problema colateral que tiene esto? Apagar el espíritu porque no recibo la palabra, estoy menospreciando ese tiempo que por Dios ha sido señalado. A causa de todo esto, tampoco hay gratitud en el corazón. Yo tengo una pregunta en esta mañana y no quiero que nadie se ofenda, porque esa pregunta va para mí primero. ¿Eres de los que avivan el fuego del Espíritu? Siendo receptivo y obediente, levantando el estandarte de la palabra en todo su valor y autoridad. ¿O soy de los que apagan el espíritu? Pablo sigue dando una serie de consejos y dice allí, versículo 21, el capítulo 5, 1 Tesalonicenses: examinadlo todo, retened lo bueno. Esa es la facultad que Dios te da en una reunión como esta. Examina todo, retén lo bueno, pero no menosprecies. Y entonces dice Pablo: absteneos de toda especie de mal. Y allí, después de dar esa serie de consejos, Pablo llega a lo que es esencial en nuestra vida de relación con Dios, lo cual Dios se ocupa de manifestar en corazones sensibles, receptivos a su palabra. Y entonces Pablo dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique, os dé un corazón íntegro, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, sin reproches, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte esto: la vida personal de un hijo de Dios debe ser tan pura
como la doctrina que abraza su corazón. Si la doctrina es sana, también la vida lo será en todas sus partes. En el espíritu, en el alma y aún en el cuerpo, lo cual será guardado porque es templo del Espíritu Santo. Cuando la sana doctrina llena el corazón, no hay lugar para lo que no sirve. Olvídate. Cuando la sana doctrina llena el corazón, no hay lugar para lo que no sirve. No hay lugar para la rebeldía. No hay lugar para la hipocresía. No hay lugar para los chismes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando hay lugar para todo esto, el corazón está dividido a causa de que no hay integridad. El apóstol Pablo dijo: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa? La santidad es una cualidad de calidad en la vida de un hijo de Dios. La cualidad de la santidad, la presencia de la obra santificadora del Espíritu Santo en un corazón receptivo, me guía siempre hacia el arrepentimiento. Cada día tenemos algo de que arrepentirnos, ¿sí o no? Esa es la verdad. Juan dice: el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Así que cada día tenemos motivos para arrepentirnos. Y la cualidad de la santidad tiene esa autoridad: guiarme al arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, ¿saben qué pasa en la vida? Hay calidad. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a vaciarme de mi yo, Cristo empieza a llenarme de Él. Y Cristo crece en mí. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Cristo crezca y que yo mengue. Para eso, querido hermano, es necesario que los actos de mi vida, las acciones de mi vida, las decisiones de mi vida, estén alineados con el pensamiento de Dios. Todo entiende, y cuando me refiero al pensamiento estoy hablando de lo que Dios habló. Primero lo pensó. Por eso el Señor le dice a Jeremías: yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y conforme a ese pensamiento y propósito, Dios se manifestó y obró. Yo necesito que los actos de mi vida estén alineados con el pensamiento de Dios. De lo contrario, existe un problema. Algo no está bien. Eso significa que en mi corazón hay una grieta. Una vez yo le dije a una hermana de la iglesia, muy querida, ella empezó a quejarse. Estábamos en época de pandemia. Y yo le dije, le fui franco y directo: hermana, ¿sabes cuál es el problema? Que tu corazón está lleno de agujeritos. No podés retener nada de lo que Dios está ministrando, porque tu corazón está lleno de agujeritos.
cuando mi vida no está alineada con el pensamiento de Dios, hay algo que no está bien. Y si en mi corazón algo no está bien, déjame decirte esto: estoy corriendo el peligro de ser influenciado para mal, porque no tengo las defensas bien establecidas en Dios. Y como soy influenciado para el mal, porque hay grietas en el corazón, tengo la posibilidad de caer en la trampa que muchas veces profesan los hipócritas, y que nosotros, por considerar eso como algo que no tiene importancia, muchas veces lo dejamos pasar de largo. Es un problema, porque la influencia de un hipócrita, cuando en el corazón no tenemos nosotros barrera, me va a llevar a tropezar y aún hasta caer. Pablo decía a los Gálatas, hablando de aquellas personas que habían tropezado, pero él le dice: cuidado, no levantes tu dedo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Un reconocido teólogo supo decir estas palabras, las tengo aquí anotadas y se las voy a compartir: que ningún hombre crea que el error en la doctrina es un mal de poca importancia. Ningún camino, decía este teólogo, hacia la perdición se ha llenado de más multitudes que el de la falsa doctrina. Se podría decir que a causa de la falsa doctrina, el error se constituye como una pantalla, como un escudo en la conciencia y una venda sobre los ojos, la cual impide la entrada de la luz del Evangelio. El apóstol Pablo habló acerca de esto a los corintios y le dijo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales aquellos que rechazan la palabra, que se han vuelto tercos, duros, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es muy fuerte. Pablo se refiere a Satanás como el Dios en minúscula de este siglo. Pablo está hablando de su siglo, pero ese Dios en minúscula sigue vigente, sigue batallando en su forma, en su manera. Él se refiere, Pablo, a un tiempo en donde el avance de las tinieblas se hace notorio en la aparición de diversas ideologías. Y lo más triste es que esas ideologías a muchos le cautiva sobre todo el corazón de los que son tercos y rebeldes. Y sabes una cosa, hay algo que me tiene ocupado, hay algo que me tiene allí enfocado en traer una enseñanza que sea relevante. El gran problema que vive el hombre hoy es el relativismo. Es un problema tremendo. Es una de las ideologías del siglo que vivimos. Cuidado con el relativismo, porque cuando el relativismo se instala en la mente, se transforma en veneno que contamina la vida espiritual
Y cuando contaminó la vida espiritual, no queda allí, avanza. ¿Saben qué hace ese veneno? Cauteriza la conciencia. Y todo da igual. Todo da igual. De tal manera que llega el relativismo a deformar la relación del hombre con Dios. ¿Saben por qué? Porque en una conciencia cauterizada no hay luz. Algo que se cauterizó, algo que se quemó a los animales, le cauterizan la piel para poner una marca. Y usted le toca allí, él es insensible. Una conciencia cauterizada es insensible. No responde a las señales del Espíritu Santo. En el relativismo vas a encontrar frases como estas. Si te sientes bien, dale para adelante, hazlo. Otra frase, todo camino conduce a la verdad. Depende del lugar donde lo mires. Otra frase dice, no hay verdad absoluta. Todo está sujeto al individuo y su manera de pensar. Otra frase dice, esa es mi tradición, mi familia lo hizo, es mi costumbre, es mi manera. Debido al relativismo, querido hermano, que muchas veces es aceptado en nuestro diario andar, podemos ser influenciados por el modelo de pensamiento que el mundo propone, alejándonos de los principios y valores dados por Dios en su bendita y santa palabra. Por esa causa, sin que nos demos cuenta, de una manera sutil, llegamos muchas veces a ser confundidos y aún engañados. ¿Para qué? Para aceptar que lo malo no es tan malo, no seas exagerado. Y lo bueno, quién sabe, puede ser una debilidad de aquel que, como tiene un carácter débil, no es capaz de imponerse y por lo tanto deja pasar. Por eso es necesario, ante un mundo tan invasivo como es el mundo donde vivimos, invasivo con ideologías que son perversas, es necesario que en la vida del cristiano tengamos esta actitud de volver vez tras vez a poner el fundamento de mi vida en la palabra viva y eficaz. Porque eso va a asegurar un corazón íntegro. ¿Y saben cuál es la ventaja del corazón íntegro? El corazón íntegro tiene convicciones. Certezas que no las va a negociar. Estoy terminando. El libro de Proverbios capítulo 6, versículo 23, es el texto que se mandó en la invitación. Dice, hablando acerca de la importancia de afirmar vez tras vez, día a día, momento a momento, el fundamento de mi vida en la palabra viva y eficaz de Dios. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Si te sientes reprendido en algún momento,
recíbelo. Las reprensiones de Dios nos hacen bien. Nos llevan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos conduce a la oportunidad de una vida transformada, en donde la presencia de Cristo es la que empieza a llenar cada espacio de mi vida. Esa palabra viva y eficaz que yo necesito afirmar vez tras vez, momento a momento. Es una palabra que muchas veces golpea y corta. Pero no te preocupes, porque también sana. Esa palabra es la que toca el corazón endurecido. Ese corazón que muchas veces da lugar a sus rebeliones, que están allí muy acentuadas en su vieja naturaleza. Pero cuando la palabra llega a un corazón abierto, humilde, lo transforma y lo hace sabio. Esa palabra es la palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debo asegurarme de afirmar mi vida, mi corazón, en la verdad de la palabra de Dios. Porque la verdad de Dios es la verdad que permanece. Fue verdad al principio, miles de años atrás. Fue verdad hace 2000 años, cuando la iglesia primitiva sale después del derramamiento del Espíritu Santo a conquistar el mundo. Y el hermano Manuel compartía el miércoles la enseñanza. Sigue siendo verdad hoy como lo fue en el tiempo de la Reforma. Hombres y mujeres movidos por el poder del Espíritu Santo se constituyen en la mano de Dios en un instrumento poderoso para traer gloria y honra al nombre del Señor. Esa es verdad que permanece. No está sujeta al pensamiento del hombre. No está sujeta al tiempo. No está sujeta a las interpretaciones del hombre. No. Olvídate de eso. Arraiga tu corazón en la palabra. Ocúpate. Ocúpate y no descuides el don que hay en ti. Es verdad que me purifica, es verdad que me sana y me libera, es verdad que me hace sabio. Sabio sobre todo al sencillo. Es verdad que me corrige, es verdad que me enseña a andar en luz. Cuando camino en la verdad, no hay posibilidad de tropezar. Un corazón íntegro es un corazón saludable. Un corazón que está arraigado en Dios. Un corazón que tiene convicciones sólidas. Porque la verdad de Dios está allí, siendo un testimonio vivo en su vida. Y muchas veces llevándolo a la reprensión para volver otra vez a Dios con un corazón arrepentido y empezar con nuevo vigor y fe a seguir la carrera para llegar a la meta. Un corazón íntegro, no puedo dejar de decir esto, es la mejor protección contra las saetas del enemigo que buscan penetrar en un corazón dividido. Un corazón íntegro es el que está preparado para levantar el escudo de la fe y apagar los dardos de fuego del maligno. Dios le dijo al profeta Ezequiel:
muchos años antes de Cristo, aproximadamente unos 500 años antes. Os daré un corazón nuevo. Ezequiel 36, 26. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Saben qué es un corazón de carne? Un corazón receptivo, un corazón sensible a la palabra. ¿Para qué? Porque Dios sobre todas las cosas anhela que le conozcamos y le entendamos. Que no vivamos a expensas de la fe de otro. Dios quiere que tu fe sea establecida en Dios. Y que tú seas un testimonio vivo para muchos, a fin de mover a otros que se han quedado a la retranca, conforme y tranquilos, viviendo a su manera, sin entender que están perdiendo lo mejor. Desafía a otros a tener esa actitud de fe, de vencer la comodidad y avanzar para reunirse con su iglesia y recibir la palabra rema que trae sanidad y que produce paz y victoria. Hoy como ayer y siempre, hasta que el Señor venga, está abierta la posibilidad a través de la gracia que ha sido inaugurada con la presencia de Jesucristo. Es necesario que el hombre y la mujer, hoy, ayer y siempre, vengan a Jesús y reconozcan que Él es el Señor y el Salvador de su vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si Cristo está en tu vida como Señor, no serás confundido ni engañado. Por lo tanto, si algo te ha inquietado, vuelve a afirmar tu corazón en Cristo Jesús. Reconócele a Él como el Señor. Confiesa su nombre como Señor de tu vida y confía de todo tu corazón en Él. No te apoyes en la fe de hombres, apóyate en la fe que viene a través del testimonio de la palabra viva y eficaz. Y una vez hecho esto, persevera. Ocúpate, persevera, persiste, decía Pablo. Persevera, ¿en qué cosa? En perseguir a Jesús hasta el final de tu camino en esta tierra. No te arrepentirás. Le invito a estar